¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El día de hoy estamos muy contentos porque tendremos un programa muy especial y tenemos un invitado de lujo. Se encuentra conmigo mi querido maestro, el licenciado Iván Levy, quien es docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, y quien es, desde luego, un experto en el tema de derecho familiar, y de quien me permitiré leer en este momento su semblanza curricular. El licenciado Iván Levy es licenciado en Derecho por la Universidad Justo Sierra, en la generación 2005. Es especialista en Derecho Familiar. Ha tenido una expertise y una especialidad en esa área por el Instituto de Investigaciones de Estudios Jurídicos. Está actualmente ya culminando los estudios de la maestría en Derecho Familiar de una manera bastante notoria, diría yo, mi querido maestro. Y actualmente también es docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado en materias como Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, entre otras. ¿No es así, mi querido maestro? Es correcto. Y entre su práctica profesional, por destacar algo interesante, él laboró en Coca-Cola FEMSA, ¿no? Algo que podríamos ver quizá desde la parte de las empresas, ¿no, mi querido maestro? Claro que sí, doctor. Algo meramente empresarial. Fue la punta de lanza, un poquito en la parte de siniestralidad, pero muy combinado sobre todo con la parte de derecho. Muy combinado. Sí. Es algo, ¿a qué me refiero combinado? Normalmente algunas de las empresas, nosotros en el derecho las tenemos ubicados en el ámbito corporativo, sin embargo es muy amplio toda esta gama que nosotros podemos intervenir en la parte empresarial, no solamente aplicar el derecho corporativo, tenemos inmerso lo que es el derecho penal, derecho laboral, derecho administrativo, una gama muy grande. Interesante. Así es, doctor. Y el día de hoy estaremos hablando de uno de los temas que en derecho familiar pues es un tema poco conocido, mi querido maestro Iván Levy. Incidentes en materia familiar, ¿no? Será el tema que estaremos trabajando el día de hoy. Así es, doctor. Me permito hacer una breve semblanza de lo que es los incidentes en materia familiar, sobre todo porque hoy en día está muy en boga toda esa parte de la parte incidental. Muchas de las personas, nosotros como operadores jurídicos en la rama del derecho, tenemos esa capacidad, esa notoria capacidad de distinguir, pero cuando hablamos con uno de nuestros clientes, cuando le decimos qué es un incidente, relativamente las personas que poco conocen o que no son expertices en la materia, pues dicen, ¿y qué es eso, licenciado? ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es un incidente? Normalmente como estudiantes decimos, un incidente es algo pequeño, un mini juicio, tenemos esa situación de ahí predominante que es un juicio dentro de otro juicio. Si te parece bien, pues vamos a iniciar con este tema. Se me hace muy interesante. Así es, mi querido maestro Iván Levy. Cristalinas, antes de que pudiéramos iniciar, a que nos puedas compartir este interesante comentario sobre los temas de los incidentes en materia familiar, en Derecho y Humanidad tenemos una costumbre que me parece muy importante, sobre todo para la gente que te está viendo en estos momentos, esos estudiantes de Derecho, esos estudiantes de otras carreras que quisieran saber un poco más de las personas que nos acompañan, de nuestros invitados y los expertos en los temas. Yo te quiero preguntar, ¿quién es Iván Levy Cristalinas? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo es que llegas a estudiar Derecho? Cuéntanos un poco de ti.
Claro que sí. Bueno, pues para poder definir en una breve narración quién es Iván Levy. Iván Levy llega un poco desconcertado con el tema de derecho. Yo creo que a muchos de los estudiantes nos sucede eso, como que no hay otra opción, vamos a estudiar derecho. Pero en realidad no sabemos, como bien lo mencionas, mi estimado doctor, en la parte de las humanidades es algo que me gustaría dejar muy implícito. El derecho, cuando Iván Levy recurre a ver una currícula en la parte de la institución de mi alma mater, donde fui egresado, pues realmente había muchas de la materia curricular que no entendía, sinceramente. No lo entendía, ¿por qué? Porque veo una tira de materias, más sin embargo al pedir la información, pues me refieren que están por módulos, pero en realidad, ¿hasta qué momento es cuando empiezo a tomarle ese sabor a la carrera? Pasa el primer semestre, segundo semestre, y así sucesivamente, un tanto desconcertado, como que bueno, en realidad todo esto ¿qué sucede? ¿Cómo se aplicará en materia práctica? ¿Qué es lo que sucederá? Hasta que no tenemos prácticamente los últimos semestres de la licenciatura, es cuando podemos ver un poquito más de la parte de derecho, cómo se aplica en realidad, qué son los juzgados, los tribunales, qué tipos de derecho hay, cuántos tipos de derecho hay, a qué sabe en realidad la carrera de derecho. Esta parte, hasta que pues yo estoy en los últimos semestres, es que cuando tengo la oportunidad con un profesor directamente en la materia de derecho penal, donde yo empiezo a tener mis experiencias profesionales en la parte penal, específicamente en el reclusorio norte, es donde empiezo un poquito a saborear toda esa parte de lo que es el derecho, qué hace un abogado, cómo se distingue un abogado. Pero mucho, doctor, debo de recalcar que no es hasta cuando yo llego a esta escuela, en realidad algo que me dejó muy sorprendido es la parte en que tienen muy arraigado la parte humanitaria. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día todas las instituciones han dejado a un lado eso, la parte de la humanidad, se enfocan a la parte de desarrollo, pero como seres humanos, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan nuestros sentimientos como estudiante? ¿Qué parte debemos de nosotros promover hacia nuestros clientes? En la parte cuando nosotros nos dicen, ¿y el desarrollo humano en dónde está? Muchas veces toda esta parte como profesionales del derecho nos ciega un poco. ¿Por qué? Por toda la carga laboral que nos llega y perdemos mucho de vista ese sentido común, ese sentido en el que nosotros podamos dar un trato más humanitario con nuestros clientes, con nuestros iguales. Es esa parte donde a mí me agrada mucho toda la parte que esta institución, incluyéndome, hago hincapié en todos los alumnos, que es algo que deben de tener muy arraigado, que no deben de perderlo de vista, que deben de hacer esa promoción hacia sus semejantes. Es hasta ese momento en cuanto empiezo a saborear toda la parte de lo que es el abogado. En realidad, ahora que yo tengo la oportunidad de estar realizando mis estudios de maestría en esta institución, es cuando en realidad yo puedo decir que le tengo sabor a lo que realmente estoy estudiando y estudié en algún momento. ¿Por qué me permito decir esto, doctor? Porque se ve muy enfocados toda la parte de la humanidad, del desarrollo con nuestros semejantes. Vaya, pues además eres un abogado bastante joven, mi querido maestro Iván Levy Cristalinas, y se ve que es una carrera que te está apasionando, ¿no? Tanto tu formación inicial como lo que estás ahora emprendiendo y ya casi culminando, ¿no? Así es, doctor. Sí, ya estamos muy cerca de culminar. Realmente puedo invitar a nuestro público que cuando tengan esa parte, esa situación, ese cosquilla, ese gusano, como nosotros de repente lo manifestamos, en la parte de que puedan seguir con sus estudios de posgrado, lo hagan. Te puedo decir algo a ciencia cierta, que realmente me gustan más mis estudios de maestría que de licenciatura. Son estudios en los cuales uno ya le da más sabor, el profesorado que se tiene es altamente calificado,
vemos otra parte del derecho, otra parte más humanitaria que realmente pues en el tronco común, en la parte universitaria, no lo podemos ver mucho, pero sobre todo llegar a desarrollar como en estudios de posgrado. Vaya, pues qué interesante y qué buena reflexión nos acabas de compartir. Y quizá podremos iniciar a hacer la reflexión sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, si te parece bien, incidentes en materia familiar. Ya nos estabas dando ahorita una introducción sobre lo que son los incidentes. Para el público que nos está escuchando, normalmente cuando escuchas o te mencionan la palabra incidente, casi lo que puede uno imaginarse es algún conflicto, algún problema, ¿no? Alguna situación que hay que resolver. En el derecho, la palabra incidente, pues evidentemente que tiene otra connotación. Para alguien que te está escuchando, para alguien que quizás se está acercando por primera vez al derecho, ¿qué es un incidente? Ok, doctor, vamos a dar inicio, si me lo permites. Vamos a iniciar por el principio. Un incidente nos refiere con su etimología de latín, de la palabra incidens, lo cual se refiere a lo que sucede durante el desarrollo de un asunto. Como bien lo mencionas, la connotación incidental, de otra forma, pudiera tener otra percepción. ¿A qué debemos de llamar un incidente? Cuando nosotros estamos tramitando un juicio, llámese en el ámbito que nosotros lo querramos decir, hay varios sucesos que muchas veces nosotros como operadores jurídicos dejamos a un lado, ya sea por estrategia de litigio o por cuestiones del cliente que posteriormente llega a tener un requerimiento distinto a lo que se promovió en un en un juicio principal. Como concepto lo podemos tener que es un juicio menor dentro de uno principal. Para las personas que no tienen mucha parte en la introducción del derecho, es un juicio pequeño dentro de otro. Algo que nosotros queremos derivar, que queremos hacer del conocimiento, que la autoridad judicial sepa. Sobre todo es muy importante, doctor, hoy en día en la materia familiar se han estado presentando una carga voluminosa por la parte de los incidentes, vía incidental. Me ha tocado a mí a título personal, doctor, tener muchos desarrollos, tener mucha injerencia dentro de la parte incidental. ¿Por qué? Porque muchas veces los abogados no tenemos a bien asesorar a nuestros clientes de una forma correcta, lo que conlleva a que posteriormente, cuando el cliente desea una situación, la tenemos que tramitar vía incidental, es decir, lo dejamos afuera para posteriormente llamarlo a juicio dentro de un expediente principal. Es una situación que en derecho está regulado, pues nos lo regula el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Ese artículo 88 nosotros lo invocamos cuando nosotros deseamos darle la tramitación por vía incidental. Vaya, qué interesante. Y en el caso de las personas que estudian Derecho, sobre todo que la idea principal es la de llevar un juicio y prácticamente el juicio tiene sus etapas y se lleva por sí mismo, creo que es novedoso que escuchen que un incidente, efectivamente, como nos lo explicas, es un pequeño juicio, ¿no? Supongo que con todas las formalidades de este pequeño juicio, ¿no? La posibilidad de presentar pruebas, la posibilidad de que la autoridad resuelva lo que se está solicitando en ese pequeño juicio. ¿Es correcto, mi querido maestro? Es correcto, doctor. Nosotros cuando hacemos la promoción de un juicio, cuando nosotros invocamos un juicio por un incidente, lo que debemos de hacer es, como bien ya lo hicimos, la connotación, es un juicio pequeño, se tiene que promover con todas las formalidades que nos requiere la ley, tanto correr en determinado momento traslado a nuestra parte contraria, el ofrecimiento de pruebas. Hay una parte muy importante que nosotros debemos de hacer, y a mí me gusta dejar muy en claro toda esa parte. Un incidente va a tener el éxito que nosotros
querramos que tenga, siempre y cuando ofrezcamos los hechos de manera sucinta, los hechos de manera clara y resumida, pero sobre todo unas pruebas que sean contundentes, relacionadas con los hechos. Vaya, qué interesante está este tema de los incidentes, mi querido maestro Iván Levi Cristalinas, docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Vamos a ir a un breve corte, no nos dejen de escuchar, acompáñenos, sigan reflexionando con nosotros sobre los temas de derecho y sobre todo sobre este punto en particular de los incidentes en materia familiar con nuestro experto, el maestro Iván Levi Cristalinas. Regresamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y seguimos aquí reflexionando sobre este interesante tema sobre incidentes en materia familiar, con nuestro invitado especial, el maestro Iván Levi Cristalinas, docente del Instituto de Estudios Superiores y de Posgrado, quien nos está compartiendo efectivamente qué son los incidentes, y ahorita nos hablaba de la relevancia de el incidente, el cómo se debería de tramitar, que básicamente había que hacer una correcta estructuración de hechos y acompañar de algunas pruebas. Ha sido eso muy, muy valioso porque está la idea, mi querido maestro Iván Levi Cristalinas, que pues el incidente es algo que no necesariamente debe ser relevante. ¿Por qué los estudiantes de Derecho deberían de conocer sobre este tema de incidentes? Claro que sí, doctor. Bueno, es muy importante saber todo sobre la vía incidental y sobre todo la recomendación que se les hace hoy en día, en este caso a todos los estudiantes de Derecho, es que no todo está perdido. Normalmente nosotros nos abocamos a juicios, a que queremos abrir juicios nuevos. No es recomendable porque en este sentido, por la dilación procesal que se tiene, obviamente por el bienestar de nuestros clientes. En determinado momento nosotros, como abogados en la parte humanitaria, debemos de velar también por las cuestiones personales y patrimoniales de nuestros clientes. Cuando nosotros cuando nosotros invocamos un incidente, ¿a qué nos vamos a referir? Sobre todo, ¿qué es lo que nosotros vamos a atacar de fondo? Muchas veces es muy recurrente cuando viene un cliente y ya ha tenido 2, 3 abogados y dice: mire, licenciado, lo que pasa es que yo ya tuve las audiencias en el juicio y no me dieron una guardia y custodia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se la dieron? Nosotros checamos el expediente y en determinado momento vemos las afectaciones, las fallas que hubo, todas las decadencias, las lagunas que hubo al presentar una demanda inicial. Entonces, desafortunadamente, si hay una sentencia definitiva ya dictada, no podemos, ya por el tiempo que transcurrió, obviamente hacerle modificaciones a esa sentencia. Es cuando nosotros debemos de promover, de invocar por la vía incidental. Pero ¿qué debemos nosotros de recurrir, de invocar? Hace unos momentos, antes de ir al corte, nosotros manejábamos la parte de los hechos, la parte de las pruebas. Es fundamental para todos los estudiantes en Derecho que no dejen de lado de narrar de manera sucinta, clara y específica los hechos, las pruebas. ¿A qué debemos nosotros hacer alusión? Que las pruebas vayan ligadas y concatenadas con los hechos. Muchos de los abogados tienen todavía esa práctica, es decir, esta prueba las ofrezco con el ánimo y las relaciono con todos y cada uno de los hechos, pero todos y cada uno de los hechos, ¿cuáles? Nosotros si describimos dentro de nuestro incidente 5 hechos y vamos a aportar 5 pruebas, creo que nada nos cuesta el concatenar que la prueba número 1 se liga con el hecho número 1, la número 2 con el 2 y 3 y así sucesivamente. ¿Para qué yo sugiero esta parte? Para darle una mayor claridad en este sentido al juez de lo que nosotros queremos decirle, qué le estamos peticionando, pero sobre todo porque sabemos que la parte incidental es una situación que nosotros vamos a atacar más de fondo, vamos a tratar de rescatar algo que ya está en el olvido o que está perdido, y con toda esa parte le vamos a dar la fortaleza
para recurrir a la autoridad judicial para que podamos prosperar por la vía incidental. Vaya, y justo ahorita nos comentabas que el fundamento jurídico de los incidentes está en el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y el propio artículo señala que los incidentes se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza y con un escrito, y te dice ahí algunas formalidades procesales. ¿Qué debemos entender? Y sobre todo quisiera que nos pudieras tú explicar como experto en el tema, para el público que te está escuchando, tanto los que son estudiantes de derechos como los que quizá no lo sean, esta fórmula de cualquiera que sea su naturaleza, ¿a qué se refiere este fundamento jurídico del incidente? Claro que sí. Pues mira, cualquiera que sea la naturaleza, ¿a qué se refiere? No hay que perder de vista que nuestro Código de Procedimientos Civiles es una legislación que puede ser aplicable no solamente para la materia familiar. Esta legislación nosotros podemos invocarla y no tomar y no perder de vista que podemos manifestar un incidente en naturaleza civil, en naturaleza que sea familiar, naturaleza penal, mercantil, fiscal, administrativa, laboral y bancaria. Entonces nosotros podemos invocar la parte incidental en cualquiera una de las materias, no nada más hablarlo. Muchas veces por la situación en el que se desarrolla el abogado, nada más estamos acostumbrados a oír incidental por la vía familiar, incidental por la vía civil. Pero ¿qué pasa por la vía penal? También nosotros podemos promoverlo. Es algo que muchos de los estudiantes de derecho no toman en cuenta, no lo sabemos que hay, y que podemos recurrir a esta figura, cualquiera que sea la naturaleza en la que nosotros nos estemos desarrollando en la parte del derecho. Vaya, qué interesante. Y justo me hiciste recordar en estas experiencias de trabajo, sobre todo recuerdo estas de materia penal, donde tramitábamos, cuando llevábamos la representación de algunos casos, en el tiempo que yo estaba ahí en los despachos en que laboré, el incidente por desvanecimiento de datos, ¿no? Recuerdo también otro caso en el tema, en materia civil, incidente innominado, ¿no? Y así sucesivamente recuerdo que había varios nombres para referirnos a los incidentes. ¿Podríamos hablar que hay tipos de incidentes? Y sí, también los podrías profundizar, mi querido maestro Iván Levi Cristalinas. ¿Cuál es, digamos, esta diferencia entre los incidentes especiales, los incidentes innominados, los incidentes de previo y especial pronunciamiento? ¿Cómo podríamos diferenciarlos? Y sobre todo, muy importante, ¿cómo podríamos empezar a pensarlos para poderlos utilizar? Claro que sí. Pues bueno, como bien lo mencionas, doctor, la ley no nos marca una clasificación como tal de lo que son los incidentes. Normalmente nosotros los incidentes lo vamos a encontrar en la parte doctrinaria. Es donde nos hacen una clasificación de los tipos, cómo se clasifican los incidentes. Si me permites, vamos a ahondar un poquito más en esa parte. Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista que han de fallarse, esa clasificación doctrinaria tiene 3 subdivisiones, las cuales son que se pueden resolver antes de la sentencia. Parte intermedia que se resuelven en la misma sentencia, y otros que se resuelven posterior a la sentencia. Para no tomar mucha profundidad y no andar todo en esta parte, y que sea algo más digerible, sobre todo para las personas que todavía no tienen la práctica en el litigio, en el campo profesional, vamos a tomar un lenguaje no tan jurídico, para que en este sentido podamos desmenuzarles esta parte y puedan tener digerir mayor esta parte de la ciencia. ¿Qué tenemos cuando dice que se resuelven antes de la sentencia? Recordemos que un incidente podemos nosotros invocarlo, abrirlo, cuando todavía un juicio no se resuelve, no llega al fin de la sentencia.
sucede muy a menudo que antes de la misma sentencia tenemos la resolución de un incidente, ¿sí? Posteriormente tenemos el que se resuelve en la misma sentencia, por la misma naturaleza, por los tiempos procesales que se dan. Al momento que nos dictan la sentencia, tenemos que también nos están resolviendo sobre el mismo incidente. Otro posterior, que es posterior a la sentencia. Tenemos una sentencia ya dictada, una sentencia definitiva, y viene la resolución de la vía incidental. Es como una subclasificación desde el punto de vista que han de fallarse, como al texto lo dice, por el fallo que nos ha de dar la autoridad judicial. Tenemos otro punto de vista, desde el punto de vista de los efectos que pueden originar a lo largo del procedimiento. Una subdivisión que nos marca es de que los que detienen el proceso del juicio principal hasta que lo resuelva, y los que no suspenden la tramitación de la cuestión principal. Ahondando un poquito en lo que tú me preguntabas, hay cuestiones incidentales que por la gravedad o por la naturaleza es menester decir que deben de suspender el procedimiento principal hasta que no le den resolución a lo que es nuestro incidente. Okay. ¿Sí? Posteriormente tenemos los que no suspenden la tramitación, es decir, que el proceso inicial va a seguir, nuestro juicio inicial se va a desarrollar y no lo va a suspender hasta dictado, obviamente por las causas naturales que los mismos efectos va a causar. Tenemos desde el punto de vista de la procedencia, procedentes, improcedentes y notoriamente improcedentes. La misma connotación nos los dice que un incidente es procedente. ¿Cuándo va a ser procedente? Hay un artículo específico, el que me gustaría compartir. Claro que sí. Hay un artículo en la parte... ese artículo de nuestro Código de Procedimientos Civiles, que es el artículo 88, que es como que la cuna de toda la tramitación de todos los incidentes, nos dice que se les va a dar la tramitación cualquiera que sea su naturaleza. En determinado momento, la autoridad judicial también está facultada para que nos invoque sobre desde el punto de vista de la procedencia, y nos dice que a discreción de la autoridad judicial, cuando notoriamente un juicio incidental sea que no tiene interés en el asunto, lo podrá desechar sin ni siquiera tomar la admisión del mismo asunto, ¿sí? Los que son improcedentes nos los admiten, pero no tienen en la materia nada que ver. Vaya. ¿Sí? Entonces es algo también muy importante lo que nosotros debemos de ahondar, cuando sobre todo tenemos que manifestar la parte por la vía incidental. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Cuándo debemos y en qué momento puede ser oportuno? Comentarlo con nuestros clientes, que no todo está perdido, que puede haber una solución alterna a esa parte que en determinado momento no se invocó. No se invocó del todo. Sí, tenemos también desde el punto de vista de su objeto, que es algo a lo que tú comentabas, que ya lo vemos en distintas materias. Normalmente, retomando un poco, si no es en materia civil o si no es en materia familiar, los escuchamos ajenos. Me voy a permitir compartir con ustedes de los pocos o muchos incidentes que inclusive puedo afirmar que muchos de los estudiantes en Derecho no los habían escuchado por la misma naturaleza. Tenemos que por el objeto puede ser por una incompetencia, por una litispendencia, una conexidad, una falta de personalidad, una nulidad de actuaciones, una acumulación, una recusación, por una providencia precautoria, por una falsedad de documento, por tachas, por una inconformidad con lo declarado en una confesional, por una liquidación de sentencia, por cuentas, por una excepción contra sentencia de depósito, de ampliación o reducción de embargo y venta de remate de bienes secuestrados. Si nosotros vemos y analizamos toda esta parte, lo podemos invocar en cualquiera que sea la materia, doctor, en cualquiera que sea la materia, no nada más en las más comunes y tradicionales que hay.
y regularmente cuando nosotros invocamos en determinado momento lo que es un incidente, debemos de fundamentarlo para poder substanciarlo de una manera correcta. De una manera correcta. Pues qué interesante fue todo esto que nos mencionaste de los tipos de incidentes, porque efectivamente, ahora que lo venía yo reflexionando, escuchándote, es como si el abogado, ya con una práctica jurídica, en un juicio, cualquiera que sea empieza a detectar ciertos puntos finos o ciertas grietas en donde puede responder o apoyar los intereses de su cliente, ¿no? Y que en apariencia en el juicio principal eso no sería posible. Lo pensaba de esta manera. Es como si fuéramos psicólogos, sería como el ojo clínico, y ahora como abogados creo que es el ojo jurídico. ¿Qué te llevó a desarrollarte en esta parte de los incidentes? Eso sería para mí muy importante que puedas compartirle a tu público que te escucha, mi querido maestro Iván Levi Cristalinas. ¿Cómo desarrollaste esta habilidad, pues? Claro, bueno, doctor, me permito compartir con todos ustedes la parte de que empiezo a desarrollar esta habilidad. Es por ende, porque en la práctica laboral normalmente uno se encuentra con muchas bachas jurídicas en donde dice cómo es la forma en que yo puedo solicitarle a la autoridad judicial, cómo pedirle esto que ya no se lo pude solicitar en un momento procesal oportuno, o una situación simplemente superveniente, que hoy en día, sobre todo, me atrevo a mencionar un poco en la materia familiar, es muy recurrente toda esta parte, un incidente de cambio de guardia y custodia, de un régimen de visitas y convivencias, cuando no solamente ahora con la parte de la igualdad de género, lo que son los padres, muy común hoy en día, no me permite ver a mi hijo. Vaya. ¿Cómo le puedo hacer? Normalmente teníamos los hombres decir, no tiene otra manera, pues si no se lo deja ver ya no puede hacer nada. Se llevó al niño a radicar a otro estado de la República, vaya a ejercer su régimen de visitas allá. Normalmente toda esta práctica, toda esta asesoría que daban y que hoy en día muchos operadores jurídicos siguen dando, pues no es tan conveniente. Por eso es la parte en que nosotros como abogados, como especialistas, operadores jurídicos, tengamos esa expertise en la parte de darle esa situación a nuestro cliente, que hay algo más allá que puede ser rescatado. Hablando en materia familiar, si no se permite ver en determinado momento al menor, ¿qué podemos hacer? Vamos a invocar vía incidental, ¿sí? Un cumplimiento del régimen de visitas. Vaya, pues qué interesante es todo esto que nos compartes, mi querido maestro Iván Levi Cristalinas, docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, orgulloso docente, quisiera resaltar. Vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, síguenos compartiendo este tema de lo que acabamos de llamar el ojo jurídico, sobre el tema de los incidentes. No nos dejen de seguir escuchando, acompáñennos, sigan participando, mandando saludos, reflexionando con nosotros. Continuamos. Regresamos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López. Seguimos aquí reflexionando sobre el tema de incidentes en materia familiar con nuestro querido invitado y maestro Iván Levi Cristalinas, docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Y seguimos hablando, mi querido maestro Iván Levi, sobre el tema de los incidentes, no sin antes poder compartir algunos saludos que el público nos ha hecho llegar. Saludos, profe, muy bien por los derechos humanos. Manuel Sánchez nos dice, un saludo para usted y para el abogado invitado, el maestro Iván Levi Cristalinas. Un placer ser su alumno. Javier Salas, saludos, doctor Marco Antonio y al licenciado Iván Levi. Me gustaría preguntarle si es procedente el amparo ante una resolución de un incidente. Gracias y fuerte abrazo. ¿Qué podemos iniciar con esta pregunta, mi querido maestro Iván Levi Cristalinas? ¿Es procedente el recurso que nos está señalando nuestro radioescucha? Ok, para contestar específicamente esa pregunta, doctor, hay que recordar que el incidente
se tramita con todas las formalidades de un juicio, por lo cual en determinado momento, al no tener un fallo favorable hacia nosotros, pues tenemos todos los recursos que nosotros al alcance, que la ley nos permite. La ley nos lo permite. Pues en determinado momento, cuando recaiga una sentencia sobre ese incidente, pues nosotros tenemos la parte de inconformarnos con un apelar esa resolución, y posteriormente solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, el amparo. Vaya, y esto me lleva a reflexionar sobre lo que hablamos hace un ratito en el corte. ¿Cuál sería la distinción, sobre todo pensando en nuestros estudiantes de Derecho, la distinción entre los incidentes, los recursos jurídicos que la ley ya nos da, como el recurso de revisión, la queja, etcétera, y el juicio de amparo, ¿no? Nuestro recurso jurídico por excelencia? Maestro Iván Levi Cristalinas. Claro que sí, pues debemos de tomar en consideración que el incidente, si lo vemos para todos nuestros estudiantes de Derecho, pues debemos de saber que un incidente es un juicio. La única situación que debemos de encasillarlo es un juicio que se tramita dentro de uno principal. Entonces, como bien lo comentaba hace unos momentos, vamos a tener todos los recursos que se le da para poder en determinado momento interponer, pues ya sea la apelación, interponer el amparo, para que nosotros podamos distinguir de lo que es un juicio y lo que es un recurso. Es decir, los recursos nosotros se los vamos a poder interponer a esa resolución del incidente que recaiga sobre de la autoridad judicial. Vaya, pues entonces es importante saber que la vía incidental viene siendo una herramienta más, ¿no?, que le sirve al abogado, al postulante, al licenciado en Derecho que intenta ejercer derechos, que intenta representar a una persona que le contrata por sus servicios, etcétera, ¿no? Es correcto, doctor. Antes de ir al corte mencionabas una cosa muy importante, el ojo jurídico. ¿Qué es el ojo jurídico? ¿Cómo podemos nosotros ver esa situación, esa inconsistencia? Al nosotros analizar una demanda y tener la entrevista con nuestros clientes, nosotros debemos, primero que nada, detectar cuáles son los requerimientos que necesita nuestro cliente para poder nosotros ofrecer un trabajo de calidad. Si en determinado momento la situación no favoreció al cliente, vamos a ofrecerle esa herramienta. ¿Cuál va a ser la herramienta? Un incidente. Realmente ahora se está perdiendo mucho toda esa parte, ya están muy de moda toda la parte de los incidentes, porque nosotros podemos hacer, hablando en materia familiar, lo que es un divorcio, un régimen de visitas, una guardia y custodia, y si hay una sociedad conyugal, la disolución de la sociedad conyugal en una misma demanda. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día los abogados? Ofrecen solamente la parte del divorcio, y yo le voy a llevar por aparte lo demás, porque son juicios separados. Obviamente, al dictar sentencia, la autoridad judicial sobre ese divorcio y no llegar o no haber nosotros expresado un convenio, o no llegar, en este caso los divorciantes, a un convenio, ¿qué va a pasar? Pues va a dejar a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y la forma adecuada. Es donde empiezan las promociones de los incidentes, y es donde se está haciendo un poco más la economía de los abogados. Pero también recalcar para el público en general que nos escucha, no solamente los estudiantes de Derecho, hay formas de nosotros poder ofrecer calidad en nuestro trabajo y que se discierna toda esa parte, que se sustancie desde divorcio, guardia y custodia, régimen de visitas, disolución de la sociedad conyugal en una sola demanda, sin necesidad de llegar a los incidentes. Ok, es algo muy interesante. Y justo estaba pensando, ahora que te escuchaba hablar, ¿quisieras compartirnos algún caso de los que has llevado sobre cómo has usado estos incidentes, cómo has logrado responder a alguna necesidad de tus clientes, o que se haga cumplir la ley, o proteger algún derecho? Justo en el corte pues platicamos un poco de esto. Estoy seguro que el público que te escucha va a estar más que interesado en saber estas experiencias tuyas.
Claro que sí, doctor. Hay una situación, hoy en día está, como lo mencionaba y vengo reiterando, toda la parte de la materia familiar. La materia familiar ha tomado mucho auge precisamente por las distintas acepciones que se ha dado desde el rompimiento del núcleo familiar. Es donde se ha disparado toda la parte familiar, donde muchos de los abogados desconocemos que hay mucha piedra de donde picar, mucho trabajo, pero sobre todo donde podemos dejar muy en firme todas esas características que podemos invocar a nuestro derecho familiar. Me tocó un asunto principal donde en determinado momento mi cliente, a mí me tocó realizar un incidente por la parte demandada, donde al padre le habían fijado un régimen de visitas en la Ciudad de México, y resulta ser que de buenas a primeras se lo lleva la mamá, la persona que tenía la guardia y custodia se lo lleva al estado de Puebla. A lo que sucede, me habla mi cliente, en ese momento es cuando todavía no era mi cliente, me habla la persona: abogado, necesito que me dé una asesoría, pasó esto. El defensor que me estaba llevando mi asunto anterior pues me comentó que no podía hacer nada al respecto, ¿no? Dado que si yo quería ejercer mi régimen de visitas, pues tenía que ir al estado de Puebla, a lo cual al señor se le complicaba por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, y después de Puebla se lo llevó al estado de Quintana Roo. Una situación que obviamente pues, solamente era práctico para, según lo comentaba ya en ese momento mi cliente, pues visitarlo yo creo que cada 3 meses. A lo que él manifestaba que iba a haber pues una distanciación con su menor hija, y sobre todo iba a haber un quebrantamiento económico. Él le había sido fijado un monto de pensión alimenticia. Él estaba cumpliendo con sus deberes como en este caso como deudor alimentario, pero yo le comenté, también hay ciertas obligaciones en este caso de los acreedores alimentarios, lo que era en este caso la persona que tenía la guardia y custodia. ¿Qué sucede? Que en ese momento, al ya no ofrecerle una alternativa, el señor desesperado acude a mí y me comenta: señor, si hay mucho que hacer, hay tela de dónde cortar. Lo que nosotros debemos de requerir, pues obviamente es un cumplimiento del régimen de visitas. ¿Cómo lo tramitamos? Por la vía incidental. Al momento que nosotros hacemos del conocimiento, en este caso de la hora demandada, pues obviamente sí tuvimos que hacer la notificación en el estado de Quintana Roo, pero obviamente como la litis estaba fijada en la Ciudad de México, ella tuvo que venir a contestar y a presentarse en juicio en la Ciudad de México. Al momento que ya entablamos la litis, que nosotros le solicitamos que diera, bajo protesta de decir verdad, un domicilio cierto, y ahí la persona manifiesta que era el mismo domicilio que en la demanda ya había manifestado, para que en este caso el padre ejerciera el régimen de visitas. En ese momento pues, solicito el arraigo del domicilio. Una figura como una medida precautoria que quisiera hacer del conocimiento y compartirlo con todos los estudiantes del derecho y los abogados que no invocan esta figura, el arraigo. ¿Qué nos va a traer como situación ese arraigo? Que al momento de que la persona está manifestando un domicilio, nosotros le arraigamos el domicilio, le damos el conocimiento a la autoridad judicial que como la señora está declarando bajo protesta de decir verdad que ese es su domicilio, que se le fije. Entonces, a partir de ese momento, la señora, cuando quiso nuevamente sustraer al menor y lo hizo, ya dictamos entonces una medida de apremio. Vale. Entonces es como se empezó a dar, y obviamente llegó hasta el arresto, lo que posteriormente podría venir incluso ante un incumplimiento del régimen de visitas, lo que podría conllevarla a una pérdida de la patria potestad. Obviamente la señora, cuando vio la situación que ya había dictado la autoridad judicial medidas precautorias y sobre todo situaciones ya de una multa, del apercibimiento y el arresto, la señora ya lo pensó 2 veces y tuvo que regresar a radicar. Entonces, hay mucha situación que nosotros podemos tomar con la parte de los incidentes.
como tú lo mencionabas, mi estimado doctor, nada más hay que saber en qué momento se pueden aplicar y sobre todo que nuestros clientes nos hagan llegar los elementos jurídicos para poder nosotros vertirlos en esa demanda incidental. Qué interesante experiencia le compartiste al público que te está viendo en estos momentos, mi querido maestro Iván Levy Cristalinas, sobre todo porque prácticamente nos estás dando luces sobre cómo usar los incidentes y todos estos tipos de incidente que nos compartiste hace un momento, ¿no? Yo te decía que eran finalmente los incidentes se podrían entender como acciones complementarias y ya tú me planteabas la manera correcta, ¿no? Acciones accesorias, que podrán ser acciones accesorias dentro de las acciones que ya la propia ley nos da en la parte procesal, ¿no? Y ahora con el ejemplo que nos das, pues queda muy claro que efectivamente vale la pena conocer lo que son los incidentes en materia familiar, pues en este caso, pero que se pueden usar a cualquiera de las materias del derecho, ¿no? Y sobre todo, ahora creo que está muy claro el por qué la gente tiene que estudiar, ¿no? Porque para saber usar los incidentes, pues hay que tener conocimiento jurídico, ¿no? Es correcto, doctor. Sí, es definitivamente. El estudio, sobre todo nosotros como abogados debemos estar actualizados ahora con todas las reformas que hubo con la parte de la oralidad que ya tenemos hoy en día, Ciudad de México, Estado de México, los procedimientos han cambiado, se invocan nuevos artículos, hay que estar en la oralidad al día, especializándonos y seguirle dando, porque realmente pues a mí también me tocó todavía procedimiento anterior y nuevamente, como dicen por ahí, cambiarnos el chip, que es algo que muy difícilmente a veces los abogados nos resistimos todavía a ese cambio, a esa naturaleza jurídica que ya nos rige hoy en día. Hoy en día, vaya. Estamos casi llegando al final del programa de Derecho y Humanidad del día de hoy, pero antes de que terminemos, antes de que nos hagas favor de darnos tus últimos comentarios, mi querido maestro Iván Levy Cristalinas, quiero hacerles la invitación a todo el público que nos escucha para participar en el primer Congreso Internacional de Psicología el 18, 19 y 20 de julio. La realidad es que es un congreso que va a estar muy interesante. Habrá precongreso, habrá postcongreso y habrá sobre todo una actividad que me parece altamente novedosa, que es la experiencia de la práctica del grupo Mamut. Los esperamos, valdrá la pena, no importa que estudies Derecho, Psicología, Trabajo Social, vale la pena que amplíes esta formación y desde luego invitarles a las ofertas de diplomado en Psicoterapia para Niños con Discapacidad el martes 11 de julio de 4 a 8, una duración de 6 meses, y los talleres de duelo y autoestima el lunes 10 y el lunes 31 de julio en horarios de 4 a 8 p.m. Vale la pena, pregunten, infórmense, actualícense. Maestro Iván Levy Cristalinas, en Derecho y Humanidad siempre despedimos el programa pidiéndole a nuestro invitado que nos comparta el consejo humano de vida. ¿Cuál sería el consejo humano de vida que Iván Levy Cristalinas le daría a la gente que nos escucha? Ok, para los estudiosos del derecho, para las personas que están en este camino, en este largo trayecto, nunca pierdan de vista la humanidad como seres humanos. Hay una situación como seres pensantes que tenemos, es una cualidad que nos da la vida. Es algo muy importante, doctor, porque esa ayuda humanitaria, esa ayuda a nuestro prójimo, no debemos de dejarlo a un lado. Somos abogados, somos seres humanos, pero también nunca perder esa ayuda que nosotros podemos dar hacia terceras personas, los clientes, esa información clara, oportuna, pero sobre todo profesional. ¿Y cómo lo va a hacer? Actualizándose, estudiando, no más. Vaya, pues ya lo escucharon de voz del maestro Iván Levy Cristalinas: estudiar, ayudar, actualizarse. Excelentes consejos. Maestro Iván Levy Cristalinas, licenciado en Derecho, maestrante en Derecho Familiar, pero sobre todo un excelente ser humano. Muchas gracias por haber compartido tus conocimientos aquí en el programa, en el tema de incidentes en materia familiar. Te lo dije hace un momento en el corte, mi querido maestro, si cuando yo estudiaba Derecho me hubieran dado esta información, quizá
mi historia sería también otra. Nos acabas de dar oro molido y espero que el público que te está escuchando así lo pueda percibir también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Para servirte, doctor, un honor al contrario. Pues muchas gracias a ti que estás del otro lado por acompañarnos en este programa de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Te recuerdo nuestro siguiente tema de la siguiente semana, temas de derecho fiscal. Ojalá que nos acompañes, que estés con nosotros, que puedas mandar tus preguntas, tus dudas al teléfono de cabina de Radio Info 6393-1100. Tendremos una invitada especial como todos nuestros invitados que han estado en este programa. Mi nombre es Marco Antonio López, te agradezco tu presencia, tu compañía y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.